Está entrando Nela. Muy bien. Muy bien. Miguel, muy bueno Padre. el fondo que tienes. Sí. Estás en el espacio. Hola. En el globo Buenas tardes. terráqueo. En el espacio. muy Hola, bien. ¿cómo Lleva los estás? libros para el espacio. Buenas tardes. Hola, chica. Hola. Hola, ¿Cómo están Nela. todos? Hola, Buenas Anita, tardes. Diana, Bien, Miguel. felizmente. Hola, Miguel. Hola, Padre, hola, buenas Anita. tardes. Hola, Miguel. Padre, ¿Qué buenas tal, tardes. Anita? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno. Bien, Buenas tardes. Falta Ricardo, Jenny y Mechi no han dado nada, ¿no? No han dicho nada. pues, ni viene ni meche. Fidel, falta que se conecte. Daniel dijo que no tenía problemas para variar. Rosita también. Sí, Rosita, pero le estoy grabando, lo estoy grabando para que... Muy bien. Entonces, empezaremos nosotros. Sí, son las 4:50, las 5 en punto ahorita. Ahora son en punto, sí, pero vamos a dar unos minutos de gracia, ¿no? Ya, sí, está bien. Claro, Para pues. que a ver, porque Ricardo por primera vez se va a conectar con nosotros. Claro. Ajá. Ah, Jarufe. Sí. Sí, Ricardo. Muy bien. Yo estoy tomando mi café ya. Yo me lo he tomado, Nela. Yo acabo de tomar mi cafecito Yo con acabo de tomar. Estamos súper conectados, ¿ah? sí, sí, sí. Mi Que hace cafecito frío. con pisco para calentarme. Ajá. Ajá. Ah, bueno. Yo, mientras que no empiece, termino mi café. Pues. Claro. Aprovecha. Claro, está bien, está bien. Está bien, está Hay que bien. poner una petición. Una Padre. petición hay que poner siempre en las misas, ¿no? Que es para que pronto llegue la vacuna. Ay, sí, padre, claro. Hay varias por ahí en experimento, pero una que sirva para todos, ¿no? Claro. Para que pronto llegue la vacuna. Yo he leído, padre, que en Oxford ya habían hecho la vacuna y que lo estaban ya, la habían puesto en varios y les había resultado. No sé si será verdad, ¿no? En Oxford. Sí, dice que hay, lo que pasa es el número de días, que hay demora. 4. Claro, pues. Claro. En Oxford, en Estados Unidos, en Rusia, dice también, en China. Vamos a ver. Pero es que los Ojalá. experimentos tienen que, hay que experimentar bastante y dar tiempo para que Claro. luego se pueda también sacar, reproducir serie también. Muchos millones tienen que hacer, ¿no? Sí, Una vez sí, así es. que esté todo seguro, si no es una pérdida de todo, pues, ¿no? Ujú. Así es. Muy bien. Sí. Entonces, ¿comenzamos o no? Yo creo que ¿Tienes sí. alguna Después, poesía por ahí? después se corta el mensaje del padre. Claro. Sí. Sí, pues después se corta. Ya, entonces comenzamos, padre. Leemos toda la oración. Leemos toda la oración colecta, ¿le parece, padre? Claro, pues. Ya. ¿Está bien? Ok, entonces comenzamos, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. 1, 2, 3. Oh Dios, Oh Dios, Oh, Dios. protector de los de que los en ti que esperan, esperan y sin sin él él nada es fuerte ni santo. ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, instruidos y guiados por ti, de de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que que podamos adherirnos ya ya a los eternos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahí Entonces tiene. comenzamos. A ver, ya llegó Fidel, creo, ahí está su Buenas foto. tardes. Buenas Fidel, Está su hola, foto. buenas tardes. Hola, Fidel, buenas. La oración colecta ha sucedido lo de eso de Muy- en casa del herrero, cuchillo de palo. Sí. Ajá. Porque yo tengo las lecturas, entonces pero no tengo la oración colecta y Ah, ay, padre, ahora sí ahora usted falló, pero bueno. tenemos en el misal romano cuando vamos a celebrar la misa. Ajá, Claro. bueno. Pero Ok, en el celular estaba. bueno, padre, se le perdona, padre, se le perdona. Como Por decía esta el rey vez. de España, como decía el rey de España, no volverá a ocurrir.
Me parece muy excelentísimo. Muy bien. Bien, Bueno, comenzamos entonces con las lecturas. A ver, Diana, lee por favor la primera lectura. Ah, ¿Sí? bendito. Ya. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el bien del mal. Pues, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que pides discernimiento para escuchar y gobernar, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Señor. bueno, pues este texto del primero de los Reyes corresponde pues al comienzo del reinado de Salomón. Salomón era hijo de David. De David. De Betsabé. Ujú. Betsabé, que es la mujer que tomó, al final, entonces, no, digamos, De Urías, ¿no? eso es la mujer de Urías, pero luego entonces asumió las consecuencias de ese pecado, ¿no? Ajá. Y se casó entonces pues con ella. Que llama la atención el libro de los Reyes también como la historia de David, que es anterior, ¿no? En principio, pues, digamos que David es monógamo, por así decir, ¿no? Que no del todo, pero bueno, sí, entonces se da cuenta que se tiene en cuenta ese pecado de adulterio, ¿verdad? Y sin embargo, en Salomón, su hijo, pues ahí no tanto, porque tuvo un montón, unas 300 concubinas por ahí. Wow. En realidad, ¿no? Sí, así es. Bueno, ese era. Pero son corrientes distintas. Son corrientes distintas. Seguramente en aquel tiempo las cortes reales pues tenían su harén también. Lo que pasa que, claro, esto es más, digamos, menos creíble, o sea, menos razonable en el sentido de que es una religión, es monoteísta, pero no quiere decir entonces también que fueran entonces las personas monógamas. Y que, bueno, así como la fe también se va revelando progresivamente, también en cuanto a la realidad del matrimonio, eso también va habiendo una depuración también de esas costumbres, digamos, más antiguas y menos, digamos, menos conformes con la ley nuestra de ahora, por ejemplo, ¿no? La monogamia, que prácticamente en todos los estados del mundo, y menos los islámicos, se tiene en cuenta la monogamia, pues, ¿no? Solamente en casi todos los países del mundo solamente puede haber un matrimonio, pues, ¿no? Ajá. No te puedes casar con una mujer si estás casado con otra. Ni siquiera matrimonio civil. Ni siquiera civil. Puede haber, tiene que haber divorcio primero para que te puedas casar también, ¿no? Y ni, por supuesto, en el eclesiástico, ¿no? Bueno, pero en aquel tiempo era distinto. Entonces, a Salomón se le perdona un poco eso, ¿no? Lo que no se le perdonó después es que ese harén tan grande que tenía de concubinas, pues también, digamos, le influyó en él para que adoptara dioses de otras regiones, ¿no? Dioses cananeos, pues, ¿no? Y eso es lo que no le pasó a su padre David. Bueno, el caso es que aquí lo que llama la atención, lo primero,
Lo primero, ese capítulo 3 comienza entonces describiendo que Salomón se casó con la hija del faraón, nada menos. Exacto. No se dice aquí, ¿verdad? Porque, bueno, no es, lo que quiero resaltar en la lectura es la sabiduría, por supuesto. El hecho de que se casara con la mujer del faraón, quiere decir que Israel, después de la unificación de los dos reinos, ¿verdad? Y el comienzo de la monarquía con Saúl, pero Saúl no fue, pues estuvo en constante conquistas y poder entonces, digamos, controlar un poco la situación. David sí lo consiguió, y consiguió establecer la capital en Jerusalén, ¿verdad? Ya consiguió un reino unido, y bueno, Salomón, entonces, pues un poco se aprovecha pues, de esta situación, y es un Israel y Judá, porque en aquel tiempo estaba todo unido, ¿no? Pues era un reino importante, y por eso, digamos, se emparenta con la hija, nada menos, del faraón de Egipto, ¿no? Era un gran imperio. Bien, entonces, aquí el pasaje que hemos leído, sí, trata entonces de presentar a Salomón, ¿verdad?, como el legítimo sucesor de David, ¿verdad? Y que va a tener algo que no tenía David. Con ser David un rey que será el prototipo pues, de la monarquía, de toda la historia del reino de Israel y de Judá, Salomón le supera en sabiduría, pues, ¿no? En sabiduría. Y por eso entonces que le pide el Señor a Salomón y le pide una cosa, ¿no? Pide una cosa al Señor que se te concederá, pues, ¿no? Y lo que pide no es riquezas, no es muchos años de vida, no pide cosas entonces materiales, pues, ¿no? Sabiduría. Lo que pide es sabiduría para gobernar y para distinguir el bien del mal. Para distinguir entonces el bien del mal, ¿no? Para poder discernir lo bueno de lo malo. Y eso agradó a Dios, efectivamente, ¿no? Agradó a Dios y se le concedió, fue un rey sabio, y por eso también en la historia de la Biblia, pues también mucho se le atribuye a Salomón. Pero Salomón pues no tuvo tanto tiempo, ¿verdad? Para escribir pues, los libros sapienciales y algunos, sobre todo, los proverbios y libros sapienciales que se atribuyen a Salomón, así como los salmos se le atribuyen a David también, ¿no? La mayor parte de los salmos. Pues naturalmente que ellos no pudieron pues, escribir. Si se compusieron alguno, pues bien. Pero la mayor parte es propio de una corriente entonces posterior que toman entonces estos dos personajes, ¿verdad? Uno como modelo de fidelidad a Dios, ¿verdad? Lleno del Espíritu de Dios durante toda su vida, ¿no? Y el otro lleno de la sabiduría de Dios. La sabiduría es un don de Dios. Lo más importante es que en toda la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, se va apareciendo la sabiduría como primero una cualidad divina, un don de Dios, ¿no? Un don que solamente puede regalar Dios. Pero después se va, poco a poco va avanzando eso y se va personificando la sabiduría. En los libros sapienciales, especialmente los dos últimos, que son la sabiduría y el eclesiástico, donde la sabiduría se va a personificar y hasta llegar entonces un poco al Nuevo Testamento, en cuanto que la sabiduría se convierte en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús. Es Jesús, es decir, se va a manifestar, se va revelando poco a poco la sabiduría de Dios. Y se va personificando esa sabiduría hasta llegar efectivamente a la segunda persona de la Trinidad, que es la sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios, es el verbo. El verbo entonces viene del latín verbum, que es la palabra. La palabra. Entonces, y lo más importante ya en el Nuevo Testamento será entonces reconocer al verbo de Dios en la carne de Jesús. Eso será entonces un poco el problema de los contemporáneos de Jesús, que algunos sí reconocieron en Jesús, entonces la persona de Jesús, la carne de Jesús, reconocieron también al verbo de Dios, reconocieron la divinidad de Jesús. Ya. Todo entonces comienza con la sabiduría. Eso aquí todavía es una cualidad divina para poder gobernar
y para discernir entonces lo bueno de lo malo. Buenas tardes, Jenny. Creo que no Jenny? está. Parece que es Sí, su foto. No, sí está, yo creo que sí está. Sí, sí, Bueno, sí, No sí, la está aquí, veo. mi padre. no, sí, ya se mueve, se mueve, se mueve. No tiene sonido. ¿Alguna pregunta o pasamos? No, bueno, entonces aquí esto un poco también que sí, pienso yo que nos hace ver que cuando le pidamos a Dios cosas, ¿no? Cuando le pidamos a Dios que nos ayude, no solamente cuestiones materiales, que a veces de eso estamos acostumbrados a pedirle, ¿no? Que trabajo, que salud a lo mejor, y no pedimos discernimiento y sabiduría como le pidió Salomón, ¿no? O sea, Salomón sí no buscó cosas materiales, sino más bien el ser una mejor persona para guiar a un pueblo que él tenía que hacer, ¿no? Efectivamente. O sea que siempre que pidamos algo al Señor, que pidamos la salud, por ejemplo, que no es nada malo pedir la salud, Ajá. la vida, y Dios quiere que digamos que conservemos nuestra vida, pero es que Dios nos ha dado la vida también, ¿no? O sea, siempre que pidamos algo y podemos pedir, entonces pedimos en el Padre Nuestro de cada día, pedir el Padre Nuestro el sustento, es decir, lo material, siempre entonces hay que pensar en lo espiritual, que lo más necesario, y eso nos va a decir el Evangelio, son los valores espirituales, es lo espiritual. Y que siempre que pidamos algo al final tenemos que decir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Eso es lo más importante, ¿no? Así es. Porque agradamos a Dios cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad, su voluntad. Así es. Sí, así es, padre. Qué bueno, qué bonito. Entonces, para no perder nuestro tiempo, sigamos con la segunda lectura. Fidel, ¿tienes la segunda lectura a la mano para que la hagas? ¿Y el Salmo? El Salmo después, para que el padre pueda explicar. El padre puede explicar primero. A ver, Fidel, ¿tienes la segunda lectura a la mano? Sí, sí la tengo. Ay, hazla, Sí, por sí favor. la tengo. Hazla, por favor. Claro. Ya, perfecto. A ver. Se bajó un poquito, perdón. Ya está. Ya está. Ya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No, de la segunda lectura. Romanos. No, el Segunda lectura. Evangelio. Romanos. El Evangelio se lo Segunda reservamos lectura. al padrecito. Ah, verdad, padre. Sí. La segunda lectura, Fidel. Ya, muy bien. San Pablo a Corintios. Romanos. ¡Romanos! Ah, ¿qué te pasa, Sí, Fidel? San Pablo a los romanos, que están bien. No, ha San dicho a Pablo los los corintios. ¿La tienes, Fidel? Creo que no, ¿ah? Pero Acá te lo he enviado. la que me han enviado es San Pablo a Corintios. Nela. No, Pablo los No, romanos. San Pablo a los romanos. A ver. Ahorita, tú, por favor. Romanos 8, Romanos. 70. No la tengo. Ya. No la tengo, no la tengo. Miguel, ¿tú la tienes, por favor, a la mano? Sí, sí la tengo. Por favor, Ya. léela tú. No hay problema. Ya la tengo. Ya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí este texto, bueno, pues es una lectura que se emplea bastante también en la liturgia.
especialmente en las lecturas también de cuando se celebran santos, santos, por ejemplo, los pastores, Así es. santos varones, santas mujeres, se emplea pues ese texto, ¿no? Porque en realidad se dirige expresamente un poco a los santos. Ajá. Si quieren a los santos, pero no solamente a los santos cuando llegan digamos, porque santo, recuerden esa definición de santidad, santo no es el que digamos, se santifica aquí mismo, ¿no? Santo lo consideramos nosotros cuando ya ha alcanzado la misericordia de Dios y está en el reino de los cielos, ¿no? Entonces aquí, a primera vista, uno puede pensar, porque esto también, este texto se ha interpretado un poco por nuestros hermanos separados con esa doctrina, ustedes conocen a Calvino, ¿no? Ajá. Es una reforma también, después de Lutero, Calvino llevado también un poco al extremo también esa doctrina de la predestinación. Eso. Lo que llama la predestinación. O sea, que el hombre está predestinado por Dios a salvarse o a condenarse. No. Claro. Entonces, esto puede dar lugar a eso, pero no es cierto. El plan de Dios es salvar a todos los hombres. Para eso vino Jesucristo, ¿verdad? Para salvar a todos los hombres. Ahora bien, ahí está un poco la frase de San Agustín, ¿no? Dios que te creó sin ti. Dios que te ha creado sin ti, No te salvará No sin te salvará sin ti. Es decir, Claro. que por una parte, el proyecto de Dios, el proyecto salvífico de Dios, en Jesucristo es para todos. Pero, ¿verdad? Cada uno tiene que responder positivamente a eso. Tiene que dar esa respuesta, pues, ¿no? La salvación es un don gratuito de Dios. Nosotros no nos salvamos por nuestras propias obras, ni por nuestros méritos. Nos salva, como dice San Pablo, la gracia de Jesucristo, o la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Es la gracia de Jesucristo. No nos salvamos nosotros. Y por eso dice la salvación por la fe en Jesucristo, que es lo mismo. Pero, claro, entonces esa fe en Jesucristo, ¿verdad? Exige, bueno, fe, efectivamente. Y fe no solamente en cruzarnos de brazos y decir, Señor, yo creo en ti, ¿no? Sino una vida de acuerdo, entonces, a esa fe, ¿no? Es decir, una fe activa, como dice San Pablo, en la práctica del amor fraterno. Es decir, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, acoger la salvación como un don de Dios, pero saber efectivamente que desde el bautismo, como dice San Pablo, estamos salvados en esperanza. Salvados en esperanza. Pero tenemos que tener esperanza para ser salvados. Claro. Tenemos que tener fe y esperanza, ¿verdad? Para poder ser salvados, ¿no? Para que se dé esa salvación plena en el reino de los cielos. Después de la muerte, de pasar por la muerte, digamos, biológica, el alma podrá ver a Dios, ¿no? Ver a Dios, amar a Dios y alabar a Dios eternamente, ¿no? Y después también con el cuerpo, al final. Eso ya después de la segunda venida, la parusía de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien. Qué bonito, qué bonito. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Hay que ser positivos también nosotros, ¿no? Ser positivos y como usted dice, Padre, tener la fe y la esperanza y de creer que así va a ser. También poniendo nosotros de nuestra parte, por supuesto, porque no es como unos dicen, ya Jesús murió por nosotros y murió para salvarnos, ya estoy salvado, ya hago lo que quiero porque ya estoy salvado, ¿no? Sino también tiene que poner en sus obras, se tiene que notar eso también, ¿no? Muy bien, así es. Bien, Padre, entonces el Evangelio lo escuchamos para que Claro, no, hoy vamos bien, sí, bueno, sí. ¿Que el salmo no hacemos? El salmo que está bonito. Sí, después que lo que el Padre reflexione del Evangelio, leemos el salmo. Sí. Ya. Muy bien. Después de eso, ¿qué dices? El salmo, después del Evangelio. El salmo. Pero ya, el salmo ya se lo deja a ustedes todo. Sí, sí, por eso. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Mateo 13. Mateo 13. 44, 52. Bueno,
Ajá. El Evangelio según San Mateo. Ujú. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Sí, Señor. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar, coge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor. Bueno, pues ha venido Ricardo, ¿no? Sí. Sí. Ricardo y Hola, Jenny. Padre. Ujú. ¿Cómo Sí. está? Hola, Ricardo. Hola. ¿Qué tal? Hola a ¿Qué todos. tal, ¿Cómo chicos? están? ¿Qué tal? Hola, Ricardo, qué gusto Buenas, tenerte, Ricardo. qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Se ve la imagen, Gracias. ¿no? Igualmente el gusto es mío. Sí, pero no se le Oye, pero ve. Bien, vamos es a las 5, ¿ah? al Evangelio. No, ha estado tratando. Yo le estaba hablando. Muy bien. Vamos a comentar el Evangelio, ¿no? Bien, seguimos padre. con esas parábolas, ¿no? De Jesús. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y ahora, entonces, en realidad, se refiere entonces a estas tesoro. dos parábolas, el tesoro y la perla, por una parte, ¿verdad? Que son dos parabolitas, si quieren, gemelas. Ujú. Después, esa parábola de la red, que nos recuerda mucho, sí, a la del domingo pasado, al el trigo y la cizaña. Ujú. Al trigo y la cizaña. Ajá, En cuanto que al de separar. al juicio, Ajá. que lo importante es un poco el final, el juicio, ¿no? Bueno, Sí. y después también esa explicación de las parábolas también, ¿no? Esa Ujú. explicación que en realidad es un poco con la última, después de la red, comienza entonces esa explicación de entender las parábolas. Las parábolas, entonces, un poco, parece que están destinadas a ser entendidas, pero solamente por la gente, ¿verdad?, que cree en Jesús, por los que son de la familia de Jesús, porque los demás, ¿verdad?, por mucho que vean y oigan, nada, ni ven ni entienden, se Ni mantienen oyen. al margen. Entonces, este lenguaje, digamos, parabólico, sirve entonces sobre todo para los que tratan de conocer a Jesús, ¿verdad? Y ese conocimiento de Jesús no solamente va a ser entender la parábola, sino que va a ser también tomar una decisión, obedecer a Jesús, y tomar también una decisión de hacer la voluntad de Dios también, ¿no? De seguir a Jesús haciendo la voluntad del Padre. Bien, entonces, las primeras parábolas, estas dos parábolas del tesoro y la perla, lo que llama la atención, ¿verdad?, es lo que el acento, ¿verdad?, recae sobre todo en que se trata de un hallazgo maravilloso. Y una vez que se halla eso, lo demás se pone en segundo plano. Eso es lo más maravilloso. Entonces, nosotros tenemos que ver también esto de esa manera, ¿no? Nuestro conocimiento de Jesús, el haber conocido a Jesús, por eso lo he puesto en la frase, Diana ya la habrá visto, también lo he mandado al grupo de liturgia. Sí, La sí. frase no la he sacado literal de aquí, lo he dicho, ¿verdad? Conocerte, ser conocido, o conocer a Jesús es la mayor riqueza. Nuestra mayor riqueza. Riqueza, ajá. Esa frase, en realidad, yo recuerdo que de otra manera lo había expresado Teresa de Calcuta. Decía, la mayor riqueza del ser humano
consiste en haber conocido a Jesucristo. Ujú. Es decir, nosotros, si somos verdaderos cristianos, lo más importante es que tenemos esa gran riqueza de haber conocido a Jesús. Y eso es lo más grande. Por eso decía antes que no hay que apetecer tanto lo material. Lo material son medios que nos sirven entonces también un poco para vivir, para estar, para servir a Dios y servir a los demás también, ¿no? Pero lo más importante es lo espiritual. Son los valores espirituales, ¿verdad? Y dentro de esos valores espirituales está el primero, ¿verdad? Conocer la sabiduría de Dios. Y Jesús es la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios. En ese sentido es el tesoro escondido, ¿no? La perla de gran valor que cuando se encuentra, lo demás. ¿Qué apóstol nos dice sobre todo eso, no? Todo lo estimo basura en comparación con el... San Pablo. San Pablo. Ajá. Efectivamente. Él después de la experiencia antes del camino de Damasco, ¿verdad? En la experiencia con el encuentro con el resucitado, todo lo estima basura en comparación con eso. Y lo pone detrás. Por eso, entonces, eso es la perra. Entonces, en ese sentido, lo que San Mateo dice del reino de los cielos, ya saben por qué no dice reino de Dios San Mateo, ¿no? ¿Por qué dice reino de los cielos siempre San Mateo? El reino de los cielos se parece, porque está hablando para cristianos procedentes del judaísmo. Y los judíos no pronunciaban el nombre de Dios. Claro. Estaba prohibido, ¿no? Se referían a Dios con un adjetivo, ¿verdad? El todopoderoso, el omnipotente, el compasivo, etcétera, etcétera. Mateo siempre nos imagina el reino de los cielos. Sin embargo, los otros evangelistas y el reino de Dios. Es lo mismo, pero depende de los destinatarios, pues, ¿no? El conocimiento de Cristo Jesús es lo más importante. Esa es la buena noticia del Evangelio que nos da Cristo, eso es lo más grande. Eso quiere decir entonces estas parábolas. La otra, entonces, la otra de la red alude entonces al juicio, ¿no? Porque dentro de la red ahí entra toda clase de peces, ¿no? Peces, así es. Pero luego entonces se seleccionan los buenos y se apartan los malos. Esto parece un poco cruel también, ¿no? Bueno, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar los malos de los buenos. Los echarán al horno y los echarán al horno de fuego, los malos, ¿no? Allí llorará y será el rechinar de dientes. Es horrible. Esto también a otra parábola, si quieren, de San Mateo, que es el Mateo 25, el juicio final. El juicio final en donde San Mateo pone, ¿verdad?, a los que están a su derecha del Hijo del Hombre y a los de la izquierda, pues también, ¿no? Cabras. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, Apártense, ¿verdad?, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me dieron de comer, etcétera, etcétera. Esa parábola da entonces en el clavo también de lo que es entonces nuestra vida. El conocimiento de Jesucristo, el descubrimiento de esa perla, no es solamente conocimiento intelectual, no es una sabiduría intelectual, es saber vivir, es saber y descubrir entonces que lo que he experimentado, lo que he conocido de Jesús, lo tengo que poner en práctica, ¿verdad? Y tengo que saber reconocer la carne de Jesús en las personas necesitadas, los pobres. Es lo que quiere Dios también, ¿verdad? No quiere entonces que nosotros solamente pues nos dediquemos, ¿verdad?, a alabar a Dios, efectivamente, pero pensando en nosotros mismos, no, tenemos que pensar también entonces en los demás, ¿verdad? Entonces descubrir la carne de Jesús, los contemporáneos, el gran reto era descubrir el verbo de Dios dentro de la carne de Jesús, ¿no? Reconocer y confesar la divinidad de Jesucristo. Pero para nosotros, el gran reto es descubrir a Jesús también en los demás. Los hermanos. Entonces, respetarlos, amarlos, hacerles el bien, perdonarlos, etcétera, etcétera. Ayudarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Bien, entonces, esto es un poco la parábola entonces que hemos visto, ¿no? Lo importante es
¿verdad? Que nosotros seamos pues de la familia de Jesús para entender las parábolas, pero no solamente entenderlas de manera intelectual, sino también para poner en práctica el mensaje. Poner en práctica entonces el mensaje. Muy bien. Nos quedan 2 minutos, ¿ah? 2 minutos. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, está bien claro, padre, y justo Clarísimo. se aplica en esta época en que con la pandemia, cuántos necesitados, y que nosotros ahora, a través de la parroquia de Diana, usted se está haciendo las obras de caridad a esta gente, que es a quien vemos en Jesús, en ellos, ¿no? Es lo que estamos. Empezando también por las propias familias, ¿no? Siempre la caridad empieza por casa. En cuanto que uno, bueno, pues tiene que saber, ¿verdad?, ayudar a las personas que tenemos cerca, y llevar un buen trato, una buena relación con ellos, ¿no? Y tomar decisiones también buenas en cada acción que hagamos. Esas decisiones buenas, entonces, son un poco encontrar, o sea, ser sabios, y saber entonces darse cuenta de que tenemos que salir entonces un poco del egoísmo, ¿no? Si mis acciones las motivan entonces el estar confortablemente, ¿verdad?, instalado en ese egoísmo, bueno, pues no. Tienen que ser, digamos, decisiones que salgan entonces del amor. Amar a los demás, ayudar, servir. La actitud de Jesús, ¿no? El servicio. Entonces, a personas que, bueno, que a veces nos parecen, pues, bueno, que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Por qué tengo que hacer yo eso, no? Pero las decisiones, o sea, que la fe, nuestra fe, nos mueva a tomar esas decisiones buenas, de ayudar, de servir, etcétera, etcétera. Eso es lo que el domingo pasado decíamos eso, padre. No te vas a salvar porque has rezado muchos rosarios o has ido muchas misas, sino por el amor que has dado a los demás. Por el amor nos damos. Esa sabiduría que pidió Salomón, o sea, no era entonces conocer mucho, la reina de Saba a ver la sabiduría, y que la también supo discernir también algunos juicios, ¿verdad? Sino la sabiduría de saber vivir también, ¿no? Saber gobernar. Saber gobernar es, ¿verdad?, ponerse a la altura de la gente también, y, bueno, ver cuáles son las necesidades de la gente, es sabiduría, entonces, práctica. Es la sabiduría de la vida, ¿no? Así es, así es. Claro. Muy bien, padre. Muchas gracias. Muy bien, padre. Muchas gracias, muy linda su reflexión. Gracias, padre. Gracias, padre. Ahí, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Perplejo.